Buenas. Continuando con el tema que veníamos desarrollando, que es el tema de teodolitos, vamos a ver algunos de los sistemas de lecturas que tienen estos instrumentos. Para eso vamos a repasar dos conceptos que ya lo sabemos, que son el de reflexión de la luz y el de refracción de la luz. Sabemos que la reflexión de la luz se produce cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y rebota. Se obtiene como resultado un rayo reflejado y esa superficie en la cual se produce la reflexión podría ser, por ejemplo, un espejo. También sabemos que la refracción de la luz se produce cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y la atraviesa. Al atravesar la superficie, el rayo de luz cambia la inclinación que traía. Esto se produce porque el rayo de luz pasa de un medio 1 hacia un medio 2 y se obtiene como resultado un rayo refractado. Estamos viendo ahora una fotografía de un instrumento similar al que tenemos en la facultad, en este caso de la marca Will, y sobre esa fotografía se dibujó el eje de colimación, el eje principal del instrumento y el eje secundario. Esto ya es algo que ustedes ya lo vieron anteriormente. Pero la idea de esto es armar un esquema de dónde están ubicadas las partes del teodolito y de dónde se obtienen las lecturas verticales y horizontales. Para eso se indicó dónde sería la ubicación del limbo horizontal y dónde estaría la ubicación del limbo vertical en el interior de ese instrumento. Continuando con el esquema, se dibujó también sobre la fotografía el anteojo. Aquí estaría el ocular del anteojo y aquí el ocular de la lectura. Se dibujó también el limbo vertical, el limbo horizontal y los tornillos calantes. Por lo tanto, limpiando esa fotografía y pasando simplemente para limpiar un poco también el dibujo, pasando el limbo vertical hacia la izquierda, vamos a tener el limbo vertical, que es donde se obtienen las lecturas verticales, y el limbo horizontal, que es de donde obtenemos las lecturas horizontales. En el esquema vemos el anteojo, los ejes indicados y los tornillos calantes. También sabemos de clases anteriores que ese teodolito, que lo tenemos esquematizado aquí arriba, se ubica sobre un trípode y va ajustado por medio de un tornillo en una platina. La platina es una plataforma plana de metal que tiene un orificio de aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro y que permite el centrado del teodolito. Por debajo también vemos el trípode del teodolito y el punto de estación donde vamos a estacionar el teodolito. Como convención, para obtener las lecturas vamos a considerar que si el limbo vertical se ubica a la izquierda del instrumento, la lectura que vamos a obtener va a ser una lectura directa. Mientras que si el limbo vertical se ubica a la derecha, como estamos viendo en esta fotografía, lo que vamos a obtener como resultado va a ser una lectura inversa. Aquí podemos ver una clasificación de algunos de los sistemas de lectura. Por ejemplo, el primero que vemos en la lista es un sistema de lectura simple. Este sistema de lectura es un sistema antiguo en donde existía un limbo graduado y solamente un índice. Por lo tanto, la lectura se realizaba con ese índice y ese limbo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más adelante de el sistema de lectura simple. Luego vemos un sistema de lectura con vernier. Para este caso se utilizaban dos círculos. Un primer círculo en donde había un limbo graduado y un índice de donde se obtenían los grados, y luego por medio de un vernier se obtenían las fracciones. Después tenemos un sistema de lectura de escala magnificada, que es aquella que por medio de un sistema óptico se puede magnificar el limbo horizontal y el limbo vertical, y a través de un ocular de lectura podemos hacer las lecturas del instrumento. Por último, vemos en la lista los sistemas de lecturas de los teodolitos que tienen micrómetros. En ese caso, las lecturas horizontales y verticales se forman en el ocular de la lectura.
Los minutos y los segundos se logran centrando un par de marcas en los grados. Se utiliza para eso un tornillo micrométrico que a este sistema o a esta forma de leer lo llamamos un método de disección de las lecturas. Por último, aquí en la lista habría que escribir también, pero esto será un capítulo más adelante, que es el sistema de medición electrónica que tenemos en los teodolitos electrónicos y en las estaciones totales. En estos casos que estamos mencionando, las lecturas se pueden leer directamente desde una pantalla, lo que hace es agilizar mucho el trabajo de campo. Bueno, ahora para hacer un poco de historia vamos a ver algunos ejemplos de teodolitos. Esto que estamos viendo aquí es un teodolito antiguo. En los teodolitos antiguos los limbos venían en el material que era el material que se producía en los limbos eran metálicos, como se está viendo en esta fotografía. En esta fotografía también podemos ver que tenemos un ocular de lectura que está adherida a la alidada, como se puede ver en este esquema. Desde este ocular de lectura que apunta directamente hacia el limbo horizontal, en el caso del dibujo que estamos viendo y la fotografía, se realiza directamente la lectura. Este que estamos viendo ahora es un teodolito, un teodolito similar a los que todavía existen en la facultad. Tiene un sistema de lectura de escala magnificada de la marca Will. Podemos ver también el ocular de anteojo, el ocular de lectura, los tornillos calantes. Y esto es importante que es algo importante que tenemos que tenerlo en cuenta, que es el espejo de iluminación. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a ver el repaso que hicimos. El rayo de luz lo que tiene que hacer es incidir sobre ese espejo, reflejar e ingresar en el instrumento. Ese rayo de luz, una vez que ingresa en el instrumento pasa por el limbo horizontal, por el limbo vertical y sale, o se produce una imagen en el ocular de las lecturas, que es donde vamos a hacer nosotros las lecturas. Por lo tanto, sin esta iluminación nosotros no podríamos hacer ninguna lectura en ese ocular de lectura. Este tercer teodolito que estamos viendo ya tiene micrómetro, es también un instrumento similar a uno de los que tenemos en la facultad, de la marca Pentax. Nuevamente vemos un ocular de lectura, un ocular de anteojo, un nivel tórico, un tornillo propio del nivel tórico, el limbo horizontal, el nivel esférico, los tornillos calantes, la placa base, el limbo vertical, y prestamos atención a estos, que son primero un ingreso de luz, una ventana de ingreso de luz, por lo tanto aproximando una linterna a este lugar e iluminando esta ventana podemos ver cómo se ilumina el ocular de las lecturas. O bien también vemos que tiene un sistema de pilas que a través de este pulsador que se ve aquí podemos iluminar el ocular de las lecturas. Ahora, en una fotografía del mismo teodolito visto desde el otro lado, podemos ver perfectamente el anteojo, la plomada óptica, el tornillo de fijación del limbo horizontal, el tornillo de grandes movimientos horizontales, tornillos de pequeños movimientos horizontales, tornillo de pequeños movimientos verticales, tornillo de grandes movimientos verticales, y prestamos atención a este tornillo que es el tornillo micrométrico, que lo mencionamos cuando vimos el sistema de lectura con micrómetro. Nuevamente vemos la misma fotografía que vimos al principio, a la cual le dibujamos los ejes, y vemos que tiene un ocular de lectura, un ocular de anteojo, un nivel tórico, están indicados también los tornillos calantes, la placa base, y prestamos atención aquí donde tenemos una ventana de ingreso de luz y un espejo de iluminación. Así como está ubicado el espejo en esta fotografía, no se podrían realizar las lecturas en el ocular de lectura. Para eso lo que hay que hacer es acomodar el espejo desde aquí hacia aquí,
y la luz lo que va a hacer es, el rayo de luz se refleja en ese espejo e ingresa en el instrumento. Como se dijo anteriormente, una vez que ese rayo de luz ingresa en el instrumento, pasa por el limbo vertical, pasa por el limbo horizontal y la imagen termina viéndose en ese ocular de lectura. Más adelante vamos a ver algunas de las ventanas de ejemplo de los oculares de lectura de cómo se vería. Ahora, observando una fotografía del mismo instrumento pero del otro lado, podemos ver el anteojo, la plomada óptica, los tornillos calantes, la placa base y el nivel esférico. Y nuevamente prestamos atención al tornillo micrométrico. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo se realizan las lecturas en los oculares de lectura de los distintos instrumentos. Bueno, sabemos que las lecturas se ubican, o la imagen de las lecturas la podemos ver en las ventanas de lecturas que se pueden ver a través del ocular de lectura. En cada una de estas ventanas están indicadas cuáles son las lecturas verticales, es decir, las que salen del limbo vertical, y las lecturas horizontales, que son las que se obtienen a través del limbo horizontal. Esto ya es algo que ya lo dijimos antes, pero la luz entra en el instrumento por medio de espejos de iluminación, tiene un recorrido por el instrumento, pasa por los limbos y va esa imagen hacia el ocular de la lectura. Aquí podemos ver en el primero de los ejemplos eso que habíamos dicho en la clasificación de los sistemas de lecturas, que es el sistema de lectura simple, en donde existía simplemente un limbo y un índice. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Si esto que estoy indicando es la menor graduación de ese limbo y ese índice se ubica entre medio de esas dos marcas, podemos ver que la estimación que hay que realizar puede llegar a ocasionar un error grande si está mal estimado ese valor. Aquí tenemos otro ejemplo que es una ventana del ocular de la lectura de un teodolito que tiene escala magnificada. Podemos ver también lo que se dijo anteriormente, que se indican perfectamente cuál es la lectura vertical y cuál es la lectura horizontal. En este caso, la lectura vertical vemos que tiene 270 grados 10 minutos y se anota 270 grados 10 minutos en el limbo vertical, mientras que la lectura horizontal obtenida desde el limbo horizontal estamos viendo que tiene 355 grados y tenemos 40, 41, 42, 43 minutos y la marca se ubica entre el 43 y el 44, por lo tanto podemos estimar estos 30 segundos que están aquí. En la carpeta de práctico ustedes van a ver ejemplos similares a estos que estamos por ver ahora. Bueno, en el caso de los instrumentos que tienen micrómetro, lo que tenemos que hacer para obtener una lectura es desplazar la imagen del limbo hasta que una de las trazas bisecte al índice. Para lograr este desplazamiento de la imagen lo que hay que hacer es accionar un tornillo que nosotros dijimos que lo llamábamos micrométrico, y al accionar ese tornillo lo que se hace es mover un prisma de caras paralelas, ¿sí? El giro de ese tornillo del micrómetro solamente permite un desplazamiento de 1 grado, por lo tanto no se pueden obtener dos lecturas distintas. Ahora después, más adelante, vamos a ver en el práctico un caso particular de esto que estamos diciendo. Pero lo que nosotros podemos ver en este dibujo es que el doble índice está ubicado aquí. Esto que se ve acá arriba es lo que se vería en el ocular de la lectura, en una de las ventanas del ocular de la lectura. Aquí está el limbo. Esto de aquí arriba sería la imagen del limbo en el ocular de la lectura, de los grados, y la lectura fina. Entonces, nosotros accionando el tornillo micrométrico tenemos que lograr que el desplazamiento o el movimiento de la imagen de los 9 grados, o en este caso los 10 grados. Fíjense que al accionar el limbo, el rayo de luz, al cambiar esta inclinación, refracta y
en este caso se disecta el valor de 9 grados y luego se toma la lectura o se obtiene la lectura fina en la escala de arriba. Esto que estamos viendo es simplemente un esquema de cómo funciona el micrómetro, pero más adelante vamos a ver un ejemplo de alguna de las ventanas, como esta que estamos viendo aquí. Nuevamente, en este caso el sistema de lectura es con micrómetro y vemos nuevamente el indicado, lo que sería la lectura horizontal o lo que sería la lectura vertical. Esto que se ve aquí es la ventana de lecturas que se ve por el ocular de las lecturas. Podemos ver el limbo vertical o una imagen del limbo, una imagen del limbo horizontal y una imagen del limbo vertical y las fracciones arriba o la lectura fina. Entonces, lo que hacemos es disectar el limbo, los grados del limbo horizontal para obtener una lectura horizontal y vemos que tiene 122 grados. Observando la ventana arriba tenemos 30, 31, 32 y el índice cae entre 32 y 33. Entonces anotamos 32 y luego, como cae en el medio, podemos estimar estos 30 segundos. También, accionando nuevamente el tornillo micrométrico y disectando la lectura vertical, en este caso, se puede disectar los 7 grados, se notan los 7 grados, y observando en la misma ventanita que se observó anteriormente la lectura fina, podemos ver que tenemos 40, 41, 42, 43 minutos. 7 grados, 43 minutos. Aquí podemos ver nuevamente un ejemplo de un instrumento que tiene también micrómetro. También vemos perfectamente que está indicado el limbo de las lecturas horizontales, y las lecturas verticales del limbo horizontal y del limbo vertical. Nuevamente, accionando el tornillo micrométrico, podemos ver que disectamos los 323 grados para el horizontal y observando a la derecha vemos esta pantalla de la lectura fina. En este caso se lee 25 minutos 40 segundos. En el caso de las lecturas verticales tenemos 269 grados, lo vamos anotando aquí. Para eso tuvimos que nuevamente este doble índice hacer disectar con los grados de esta forma. Y a la derecha leemos la lectura fina y vemos que dice 32 minutos 20 segundos.